Durante el periodo de terror signado entre 1976 y 1983, uno de los aspectos de los que no se habla mucho es la relación entre el modelo cultural corporatocrático del proceso y la cultura nacional, sobre todo la musical. En ese entonces queda un significante vacío que es la falta de cultura. Mucho se habla de la persecución al folclore, al rock nacional, y a la música popular, y eso ve como castradas de sentido las ideas con las cuales el proceso moldeó la cultura. Por lo general, uno habla de las complicidades en el cine, como las películas pasatistas de los hermanos Sofovich, la idea del teatro de revista como fenómeno accesorio a la dictadura, o las películas dirigidas a la familia que eran los bollos desarrollados por Chango Producciones. No obstante, en la industria discográfica, también signada por presiones contextuales, entre ellas se podría hablar, ¿no? Por ejemplo, en un documento de la CIDE se afirma que mediante la proliferación de discos de tendencia izquierdista se lograría que numerosos públicos adhirieran o se fanatizaran por individuos ideológicamente comprometidos. En la industria discográfica hubo planes desarrollados para ocupar el espacio vaciado de cultura por la censura. En el mismo documento antes citado se advierte un notorio incremento discográfico subversivo que fue invadiendo todas las áreas musicales. De no tomarse medidas que intenten impedir la producción y o distribución de lo que bien puede denominarse disco guerrilla, este medio de comunicación masivo seguirá siendo usado por la subversión para lograr sus objetivos en el área psicosocial. Entonces podríamos decir que es que surge algo de lo que germinaría luego a partir de 1976 como una contrarrevolución en la subversión en el ámbito discográfico. Aquí vamos a ver unos casos. Ya es hora que empiecen a difundir un poco más a los artistas argentinos. En eso estamos. Yo soy Tapita. Y yo soy Gaby. Y esto es Atentado de la Z95. Sí, señor. Sí, señor. En la última dictadura cívico-militar colaboraron no solo las tres fuerzas, Armada, Ejército y Aeronáutica, sino también otras armas como la policía y el servicio penitenciario. Pero los integrantes de toda esta fuerza represiva no siempre eran solo mano de obra que ejecutaba operativos, sino que a veces tenían además inquietudes culturales, como por ejemplo vocación musical. Había militares como el teniente de fragata Héctor Adrián Gauna, que era el encargado de armar las partituras para toda la Marina y que fue el que tomó bajo su ala a un joven Zeta Bosio cuando éste estaba cumpliendo el servicio militar, y le enseñó la base de su carrera como músico, además de salvarle la vida. Otros no tuvieron esa suerte, como Pablo Alberto Sulquis y Eduardo Dersi, dos conscriptos de la Marina desaparecidos. En junio de 1976, a la noche, Pablo Alberto salió de su casa para comprar cigarrillos. Regresó acompañado por varios hombres armados, algunos de civil y otros en uniforme verde de combate, que dijeron ser de Coordinación Federal. Amenazaron a su familia, revisaron toda la casa, esposaron a Alberto y antes de irse le dijeron a su padre que se quedara tranquilo, porque sería liberado en 48 horas, una vez que se aclarara un asunto de extremismo. En julio, a las 11:30 de la noche, se presentaron en la casa de la familia Gersi 4 hombres armados, vestidos de civil, que se identificaron como miembros de la Federal. Traían con ellos, con las manos esposadas por detrás, al joven conscripto Eduardo. Permanecieron en el domicilio casi 3 horas y se llevaron 2 motocicletas, herramientas, instrumentos musicales, alhajas, dinero y muchas otras pertenencias. Cargaron todo en un camión y sin dar explicaciones partieron con el botín y el prisionero. A ambos, Gauna los acusó de deserción por no presentarse en sus puestos en la División Inspección de Bandas y en el Edificio Libertad. Queda la pregunta de por qué un teniente músico se dedicaba a tareas de justicia militar. Como dijo José Luis de André Amor en su libro El Escuadrón Perdido, tal vez se deba a que la música militar es a la música lo que la justicia militar es a la justicia. También había otro tipo de agentes operativos cuyos gustos y ambiciones pasaban más por la música ligera y el éxito. O sea, perseguían fama y en algunos casos la consiguieron. Bésame con tu boca de fuego, Nina, chiquitina mía, bésame. Un ejemplo de esto es Antonio Poggi, mejor conocido como Poggi Almendra. No sabemos a ciencia cierta si este compositor y productor formó parte de alguna fuerza, pero toda su carrera temprana fue construida a base de composiciones para institucionales de la dictadura. La más famosa es Bobby, mi buen amigo, hecha para el Operativo Sol de la Policía de la Provincia, y que desde los 80 es usada como cantito de cancha.
Otras muy conocidas fueron Mi papito me hizo un arbolito, interpretada por Almendra y Avellana. Papito me hizo un arbolito muy bonito para Navidad. Me contó que de una estrella buena el niño Jesús descenderá. Jesús, Rey de la bondad, te estoy esperando por ti. Carta a un hermano y Marchemos hacia las fronteras, los dos enfocados en el conflicto del virus. Sí, de hecho mi viejo falleció el año pasado. Él estuvo en esa guerra que no fue guerra, esa gronchada que se hizo contra Chile. Que fue que dijo Menéndez que iba a ir y iba a mear en el Palacio de la Moneda, iban a hacer, no sé, esa gronchada villería del ejército argentino. Y cuando volvió, nada, fue un desastre, siempre contaba cosas horribles, lo habían cargado en un avión como ganado, lo habían tirado por ahí. Siempre fue muy crítico de todo lo que tenía que ver con los milicos. Él era gendarme. Y en definitiva, cuando volvió para el cumpleaños de mi hermano, creo que eran los 2 años de mi hermano, y mi mamá casi no lo reconoce y pensaba que nada, que llegó con 30 kilos, parecía David Bowie en la época del Duque Blanco, o sea, fue una época totalmente horrenda para mi viejo, siempre lo contaba con muchísimo traumatismo. Así que habla un poco de dónde querían tirar los milicos y cómo instigaban con estas berreteadas, porque son berreteadas, instrumentalizar conflictos que son absolutamente fratricidas. Carta a un hermano, interpretado por Laurita. Hoy le escribí una carta a mi querido hermano. Me ha contado que él es un buen soldado que vaya junto con esta carta. Te envío una foto mía. Bueno, Dolito. Fue también adoptada por el ejército de Guatemala en los 80 y los 90, ya que la Junta Militar colaboró activamente con la mal llamada lucha antisubversiva en ese país, a través de la famosa Operación Charlie, que consistía en exportar los métodos represivos del terrorismo de Estado en nuestro país a toda Centroamérica, con el sponsoreo de Estados Unidos. A partir de 1979, los militares argentinos establecieron centros de actividad militar encubierta en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Es en este mismo marco que esta canción era transmitida permanentemente por el Canal 5 de Guatemala Cultural y Educativo, canal que curiosamente fue lanzado el 1 de agosto de 1979 y era gestionado por el Ministerio de Defensa Nacional a cargo del Ejército de Guatemala, en el contexto de un conflicto armado que dejó un saldo de aproximadamente 200.000 desaparecidos asesinados. Se podría decir que esta canción sirvió de canto de sirena para atraer soldados hacia la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Hoy le escribí una carta a mi querido hermano. Foto Pero qué bella eres. para que me recuerde, hermanito, espero. Mira cómo tiró el árbol. Gracias, madre. Me has conseguido un esposo. La canción Argentinos, Marchemos hacia la frontera fue creada para una campaña del mismo nombre ideada por Antonio Domingo Bussi, general de división del ejército que era el jefe de gendarmería en ese momento. Personalmente yo, hace años que cada vez que pasaba por el costado del Artigas, del colegio donde hice el secundario, me llamaba la atención un sticker pegado en la ventana de la biblioteca. Tenía el diseño de una torre petrolera y decía algo como: únase a esta empresa nacional, argentinos, marchemos hacia las fronteras. Creí que era algo relacionado con el conflicto con Chile y siempre me prometía sacarle una foto e investigar. Cuando por fin me acordé de sacar la foto, la ventana estaba recién lavada y el sticker también.
pero busqué sobre el eslogan y resultó ser de esta campaña. El acto de apertura fue en 1979 en la cancha de River, con la presencia de Videla. Y el programa consistía básicamente en llevar a los chicos de los colegios secundarios, de entre 16 y 18 años, a pasar entre 6 y 8 días en 202 escuelas de zonas de frontera. Los preferidos eran los varones de las escuelas técnicas, ya que en su viaje de hermandad los ponían a hacer instalaciones eléctricas, revocar y pintar. Pero el Artigas mandó al menos a un contingente. De ahí el derecho a ostentar ese sticker en una de sus ventanas, y muchos otros colegios nacionales y comerciales. Pará, porque lo está diciendo bastante técnico o solemne y no estoy entendiendo. ¿Vos me estás diciendo que no se explotaban? O sea, que estaban utilizando trabajo esclavo de pibe para todas las cagadas que se estaban mandando con esa guerra que no fue guerra. Y sí, entre 6 y 8 días iban allá y los ponían a laburarse. ¿Y no le pagaban? Me imagino que no les pagaban, eran pibes de secundaria que iban en un viaje de estudios, supuestamente. ¡A laburar, cara dura! En uno de los viajes, por ejemplo, hubo un grupo de chicas que, por supuesto, no hicieron trabajo de albañilería, sino una coreografía. Porque cada uno de los viajes culminaba con un fogón con guitarreada, y en varios de ellos hizo acto de presencia el mismísimo Bussi, que hizo la gira acompañando a su amigo Luis Landricina. El famoso gaucho televisivo iba a contarle sus chistes largos a los pibes cansados después de una semana de hacer trabajo de colimba. Se calculan en 5.000 los alumnos que viajaron a diferentes lugares a hacer estos trabajos, y el programa fue lanzado al mismo tiempo que el de Gendarmería Infantil, para nenes entre 8 y 14 años y que todavía sigue vigente. Yo no puedo creer lo que vos me estás contando. Aparte toda esa cultura berreta de campechanismo importado, de poner al viejo puto de Landricina y todas esas cosas, yo no puedo creer. Bobby Almendra sigue dedicado a la música con más de 40 años de carrera, y entre sus referencias figura haber sido manager de los Ratones Paranoicos y compositor de varias de sus canciones. En Santiago del Estero, muchos secuestrados eran llevados a Belgrano 1160, en la capital, sede de la CIDE de la provincia. Uno de los integrantes de este grupo de tareas, Noli García, era cantante del grupo Las Sombras Azules, donde todos sus integrantes eran policías. El nombre era por el color de los uniformes de la policía y por la oscuridad en la que se movían. Las Sombras Azules tenían una rivalidad con Octubre, otra banda integrada por estudiantes del PC, fundada a comienzos de los años 70 por Rubén Villa, Adín Alvarado, Oro Bocci y Cookie Espíndola. Alfredo Bossi, otro de sus integrantes, fue detenido por lo menos 10 veces por el grupo de tareas. Dos de los miembros de Las Sombras Azules, Tomás Garbi y Manuel Noli García, fueron procesados en el marco de la megacausa 3 por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero. Otro cantante, compositor y productor muy conocido era miembro de la Marina, y en la mítica revista Humor lo nombraban muy seguido como el marino que hace cantar a las hijas. Sí, aclaro por qué no lo queremos nombrar a... Porque es abogado, tenía un estudio desde el 98 al 2012, estuvimos viendo. No queremos carta de documento, o sea, no queremos... Está implicado en un montón de situaciones bastante complicadas, que parece que ningún juez, ningún fiscal se puso a analizarla. Mirá que está denunciado, lo denunciaron hasta en biografía, lo denunciaron en muchos lados, Y no precisamente miembro del RP, ni de Montonero, ni de Vanguardia Comunista. Lo denunciaron una cantante famosa. Y sin embargo, aparte Submersa, sacó un disco. Mersa. Una cosa inmunda, haciendo hacer Julio Iglesias. El tipo, aparte, como todo milico que estuvo en alguna metida, siempre se deja el pelo largo, ¿viste? Para que no lo reconozca. Sos un rufián, sos delincuente. Entre 1980 y 1984 produjo los discos de Lucrecia, su propia hija de 6 años, así que parece que inició en la carrera a sus dos nenas, pero fue la rubia Lucrecia la que tuvo un gran éxito, tanto acá como en el resto de Latinoamérica. El marino también se ocupaba de componer, por lo general solo, pero a veces en sociedad con otros músicos como Juan Ramón, quien también grabó 2 temas con Lucrecia, Llora el teléfono y Súper Fantástico. Sus mayores éxitos fueron Papucho Mío, Papucho Amor,
Papucho Tengo un novio con Alejandro Martín y El Super Papucho. Recordemos que Papucho era el que le hacía todas las letras a la hija. Casi es grande, se cumplió los 100 y es de buen mozo casi como vos. Pero ¿no te parece que eres demasiado pequeña para...? Mami me ha dicho que para el amor Dios nunca puso condición ni edad. No, mi cielo, porque esa emoción yo la he sentido como vos quizá. Toda la vida se me floreció cuando a tus años conocí a mamá. También interpretó la cortina musical del anime Maya la abejita. Fue disco de oro y de platino e hizo giras por Latinoamérica. Cuando se acerca la noche, empiezo a sentir deseos de ti y se incendia mi alma por amor. Me quema tu amor, amor, amor y me queman tus besos. Cada noche me voy pasajera de un sueño para estar junto a ti y abrazarme a tu piel porque tú eres mi dueño. Alerta Dusza Edition. Su canción Su más valiente marinero fue utilizada para un institucional de la Armada, y fue ahí que los cronistas de humor conocieron su voz y le hicieron una crítica poco halagadora. Cuenta Diego Igal en Humor Registrado, la historia de la revista Humor. En julio de 1981, este marino fue a la redacción de Humor y pidió por su director, Cassioli. Vestía de civil, pero se presentó como capitán de la Armada. Una vez en el despacho del director, el visitante sacó un arma que llevaba en la cintura y la apoyó en el escritorio. Perdone, pero me molesta cuando me siento. Veo que en el último número se burlan del aviso de la Armada Argentina donde canta una nena insoportable. Ajá. Ese aviso lo produje yo, que soy capitán de la Armada. Bueno, en realidad trabajo en la parte de inteligencia. No diga. El guión también es mío y el tema Su más valiente marinero lo hice yo y lo registré en Sadaic. Entonces, espere, y la niña que lo canta es mi hija Lucrecia. Bueno, ¿a qué viene todo esto? No es ese solo el motivo por el que vengo a verlo. También dijeron que los del dúo Pimpinela no son hermanos. Sí, yo soy el representante, ellos sí nacieron en España y son hermanos. Ajá, ¿y entonces? Yo estoy en la discográfica Columbia y es la primera vez que me pasa. Entonces, quiero que se retracten o pidan disculpas y que hablen bien de ellos. Miren que esto se puede solucionar de otra manera. ¿Me está amenazando? Lo único que puedo ofrecerle es que usted escriba una aclaración y se la publicamos en el correo de lectores. De acuerdo. La carta se publicó y el marino pareció quedar conforme. Sin embargo, 3 días después de que el número 66 estuvo en la calle, lo llamó Cassioli porque quería invitarlo a almorzar. Lo pasó a buscar en un rato, no hubo forma de decirle que no. Cassioli se hizo acompañar por el redactor Jorge Garayoa, quien de casualidad estaba en la redacción. Cuando bajaron los esperaba el marino en un automóvil, en cuyo asiento trasero había una joven muy parecida a Lucía Galán, que indicó el lugar a donde irían, una parrilla tradicional en la calle Suipacha. En el camino se desviaron para pasar por la esquina de Viamonte y Callao. Acá trabajo yo, se ufanó el marino, luego de señalar el edificio donde funcionaba el batallón de inteligencia 601. La chica parecida a Lucía Galán no volvió a hablar en todo el viaje. Hace un par de años, Lucía Galán reconoció, sin dar nombres, que tuvo una relación muy oscura con un personaje muy turbio que se aprovechó de ella y que fue el primer productor de Pimpinela. Caí en sus brazos de un día para el otro, él se apoderó completamente de mi persona. Logró, sin que yo me diera cuenta, un lavado de cerebro para que solo respondiera a sus mandatos. Su primera relación sexual le generó varios traumas psicológicos con los que aún debe lidiar en la actualidad. Con este siniestro personaje que logró enfrentarme a mi familia, fue que lo hice. El productor llegó a mentirles a los miembros del dúo. Recuerdo que una vez en su oficina abrió una botella de champán. Felicitaciones, el disco está número 1 en Venezuela. Nos sorprendimos mucho mi hermano y yo. Después nos enteramos de que el LP, llamado Las Primeras Golondrinas, ni siquiera había salido en ese país, contó Lucía. En un arrebato de lucidez logró contarle a Joaquín su historia de abusos y el cantante increpó al hombre. Recién ahora comprendo, a través de todas las cosas que me hizo, que fui una adolescente violada y maltratada. Por esa época, el marino del que no podemos decir el nombre también incursionó él mismo como cantante solista,
grabando un disco del que tampoco podemos decir el nombre. El Marino Turbio también produjo a un dúo, Manzanilla, que fue un gran one hit wonder con su tema Entre la espada y la pared, de su autoría, grabado en el sello discográfico Music Hall, SIC Americana, saliendo primeras en el ranking nacional e internacional. Al año siguiente grabaron su segundo disco, Contra Viento y Marea, que se promocionó solo unos días, y a pesar de haber una recíproca cordial relación con el mismo sello discográfico y también con el mismo productor-autor, igual fue misteriosamente interrumpido en pleno éxito. Su público se preguntaba por qué se truncó de manera tan abrupta una carrera tan prometedora, pero ellas nunca lo supieron. Hoy el dúo Manzanilla prefiere no mostrarse. Una de sus dos cantantes se llama Marialina Campanilla o Marialina Lady y es actualmente cantante solista, directora de coro y arregladora musical. La otra, según la fanpage del dúo en Facebook, prefiere no darse a conocer, no ser nombrada por el momento. El Marino, que hacía cantar a sus hijas, sigue trabajando en producción musical y no decimos su nombre porque es abogado y nos puede reventar. Otro miembro de una fuerza con vocación musical fue el comisario Juan Carlos Mondragón, al mando de la delegación La Roque de la Policía de Entre Ríos en la década del 70. Fue el creador de canciones como Mire Amigo Santillán, Entrerriano y de a caballo, y la más famosa y una de las mejores canciones del folclore nacional, Juan del Gualeyán. Sí, todo bien, Popularizada en 1979 por los hermanos Cuestas. Cuentan que volvían de una actuación en Chaco con rumbo a Buenos Aires en auto junto al payador Gustavo Guichón y Julio Chivo López, la primera guitarra entrerriana, como le decía el maestro Linares Cardoso. A la altura del puente de Gualeguay habían puesto de la policía caminera. Se detienen y les solicitan que bajen, que había un asado y sería bueno que tocaran algo. Néstor Cuestas les responde que si de comer se trata no hay problema, era la hora del mediodía. Entonces deciden llamar al jefe, a él le gusta la música, canta y toca la guitarra. Efectivamente aparece un patrullero muy rápidamente y se forma la cantata a la orilla de la ruta, a lo que le empiezan a pedir al jefe policial que cante. Los otros policías le decían, cante su tema, jefe, que es lindo. El jefe no era otro que Mondragón, y a Cuestas le gustó tanto el tema que lo grabaron en su disco Sonido de la Tierra de 1979 con el sello Microfón, y salió primero en ventas en todo el país y llegó a disco de oro. Microfón estaba al borde de la quiebra y este éxito les permitió pagar los sueldos y saldar sus deudas. Me llama Mari, es disco de oro. Quejate de joder. ¿Y cuánto se vendió? ¿1 millón? 1 millón de discos. Qué bueno. Bueno, veniste para acá. Vamos para acá. No puedo creer. No podía creer que me había ganado el disco de oro. Entonces estaba más que a mí, que todo, felicitaciones, yo, una alegría enorme. Dice, vayan al comedor, no me acuerdo dónde, con el contador de micrófono, y nos esperan que se van a seguir, se vayan pidiendo algo para tomar un vermú. Bueno, vamos. Cuando vamos bajando en el ascensor, el contador nos agarra a mi hermana y a mí y dice, gracias a ustedes, dice, pudimos pagar los sueldos y el aguinaldo que debíamos a todo el personal de micrófono. Cualquier cosa. Todo. Venían en rojo. Más o menos. Momento Delante de la Robera, Marqués Mortifile. Y entonces ahí intervino esta canción. Este señor fue un criminal de guerra. Sí, de hecho, el sello Microfón, que era de los hermanos Mario y Norberto Nano Kaminsky, era un sello muy exitoso que fue vendido en 1995 a Sony Music y que en su catálogo contaba con artistas de primera categoría como Alberto Cortés, Spinetta, Sui Generis,
tenía los catálogos de Casablanca Records, por ende tenía a Donna Summer, tenía a Kiss, tenía muchísimos artistas de primera categoría. Mario Kaminski de hecho es un gran impulsor del folclore, del rock nacional, al que categorizó o clasificó, mejor dicho, como rock alternativo muchísimo antes de que existiera rock alternativo en la región. Era un tipo de muchísima lucidez a la hora de mirar el panorama musical de la Argentina y del mundo. También tenía catálogos de países que estaban al otro lado de la cortina de hierro. En el libro Kiss en Argentina, Alejandro Rizzotti nos provee la siguiente información. En marzo de 1977, cuando se cumplía un año del nuevo gobierno de facto, un grupo de tareas, identificación del personal militar en operaciones, apareció en las oficinas de Microfón ubicadas en la Valle 1430, piso 4, para detener a quienes estaban trabajando y llevarlos presos. Mario y Nano Kaminski abandonaron el calabozo en hora de la madrugada. Este hecho no quedó registrado en publicaciones periodísticas. El director del diario Crónica, Roberto Gangeme, quien era amigo de los hermanos Kaminski, hizo averiguaciones en la policía y gracias al coronel Justo Jacobo Rojas Alcorta, que luego vamos a hablar de él porque está implicado en varios crímenes de lesa humanidad, aunque ya está fallecido, se enteraron de que el productor de espectáculos, Horacio Rocagliolo, valiéndose del contacto con el alto oficial y ante la imposibilidad de acceder a los responsables de Microfón para acordar una producción personal con el grupo Miramar, decidió denunciarlos por su frustración y despecho. A pesar de este mal momento, la compañía tuvo un año muy productivo durante el 77, ya que no solo fue donde se editó la mayor cantidad de discos del grupo, acá se refiere a Kiss, que era una banda muy exitosa en esa época, sino que ya contaba con fábrica propia, estudio propio, que eran los estudios Ion, ahora vamos a hablar de eso, y una organización muy grande para lo que era la economía del país. El Centro Cultural del Disco, que era una disquería gigante que tenía sucursales por toda Argentina, le entregó una distinción por ser el número 1 en ventas durante 264 días de ese año, o sea de 1977. Mario Kaminski compra los estudios Ion para Microfón, que son unos estudios emblemáticos, son los estudios legendarios, una especie de Abbey Road argentino donde pasaron infinidad de bandas, infinidad de artistas de trayectoria internacional. Incluso se lo compra a Fernando Gelbar, que es productor discográfico, músico de jazz, pero también es hijo de José Ber Gelbar. José Ber Gelbar era íntimo amigo de Fidel Castro, miembro del Partido Comunista. Algunos dicen que era enlace de los servicios secretos de la Unión Soviética. Fue propulsor y creador de la idea del pacto social, que hoy odian los liberales. Fue ministro de Economía de Héctor Cámpora y fue considerado por la Junta Militar el enemigo número 1. Se lo consideraba en los círculos empresariales como el burgués maldito. De hecho, todos los negocios le funcionaban bárbaro. Entonces, es como que es muy posible que hayan asociado a los hermanos Kaminski, sobre todo por cierto antisemitismo, ya que Gelbar y los Kaminski eran judíos. De hecho, Mario Kaminski fue presidente de la COAG luego, con la concepción de su versión económica. La concepción de su versión económica es una concepción totalmente errática y antojadiza, donde buscando las formas de financiamiento de la guerrilla bajo lo que ellos denominaban la doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos, básicamente se podía confiscar bienes y descubrir esas formas de financiamiento, un plan del comunismo para apoderarse de la Argentina. Y bueno, Gelbar tenía todos los números, tenía financieras, tenía empresas, era el director de FATE, tenía era un burgués
extremadamente exitoso y izquierdista. Una completa anomalía de aquellos tiempos, pero que formaba parte de algo que se denominaba como en el Partido Comunista el directorio, donde estaba también la familia Sivak, quienes fueron también secuestrados ya en democracia y fueron exiliados, que tenían la minería Alumineo o Buenos Aires Holding. Bueno, había un montón de empresarios ligados a las causas comunistas y al Partido Comunista, las cuales la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales y Empresarias, que fueron quienes nuclearon y dieron el golpe de Estado de 1976, querían borrar para siempre la faz de la Tierra. Si bien seguían teniendo negocios con la biosfera soviética y sus satélites socialistas, querían tener una idea de encolumnarse a las políticas económicas de Estados Unidos y las multinacionales de aquellos tiempos, que querían entrelazarse aún más en la economía del país. Al declararlo enemigo número público, la Junta Militar le quita la nacionalidad argentina a José Bergelbar, que primero se exilia en Cuba y luego en Estados Unidos. En Cuba es recibido por Fidel Castro como un amigo, donde le dará las gracias por todas sus gestiones económicas para saltarse el embargo estadounidense a la isla. En una entrevista el 18 de febrero del 2021 en Revista Noticias, el periodista Juan Luis González le pregunta a Fernando Gelbar lo siguiente: ¿por qué la dictadura lo pone de enemigo público a su padre? Porque estaban atrás las grandes corporaciones norteamericanas, llamémosle imperialismo. Mi viejo iba en contra de los intereses de Estados Unidos, y en aquel momento Estados Unidos entendió que era mucho más fácil organizar con dictadores que con presidentes. Y en ese sentido tenían razón, es mucho más fácil negociar con un dictador. ¿Inmoral? Si eras del gobierno norteamericano era algo práctico, si eras argentino era inmoral. Todo es relativo. A mi viejo sí lo afectó mucho el hecho de no poder volver a la Argentina, el hecho de que le hagan un ataque tan furioso, el hecho de que se lo hayan convertido en enemigo uno, eso era porque le tenía miedo. Este nexo con la familia Gelbar no sería lo único que le llevaría, en mi opinión, a quizás correr riesgos. En 1977 adquieren Radio Colonia, que también supo estar instalada en el mismo edificio que los estudios Guión. En una entrevista el 3 de septiembre de 2006, Mario Kaminsky, propietario y dueño del sello Microfón, advierte lo siguiente acerca de cómo se fue dando la situación de la adquisición de la empresa Radio Colonia. La información en los medios argentinos comienza a cerrarse con Onganía, el proceso que se consideró como Revolución Nacional, un golpe de estado que se le dio al presidente Ilia y que llevó a cabo una dictadura feroz a mano del general Onganía a partir de 1966. La información en los medios argentinos comienza a cerrarse con Onganía, y Héctor Ricardo García, que en mi opinión es uno de los más grandes periodistas que dio el país por la relación maravillosa que tiene con el público, tenía siempre la mejor información. Ariel Delgado tomó esa primera etapa, y al final del régimen de Onganía y con el Cordobazo, en ese tiempo Colonia fue clave, hasta el golpe de 1976, cuando García quedó preso durante 5 días por la lectura de un informativo. Ya claro que Delgado había leído los comunicados de los militares tal cual habían llegado. Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1700 kilómetros de Buenos Aires. A comienzos de 1976, García se alejó del grupo societario de Colonia y entramos nosotros. Mantuvimos a Ariel Delgado en una primera etapa. Ariel Delgado se tuvo que exiliar en 1980 por informar acerca de las violaciones a los derechos humanos en el país. Buenos días, amigos. En la Argentina
no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Sí. ¿Y usted ha sido un hombre perseguido, Ariel? No, perseguido es una palabra demasiado grave. He sido molestado, he sido incomodado, he sido, digamos, prohibido, he tenido que dejar de trabajar en Radio Colonia, no es una manera he tenido que dejar de trabajar en varios lugares. Sí, pero es decir, comparado con lo que le pasó a muchos compañeros periodistas, es decir, yo soy una persona afortunada. ¿Usted es comunista? Primero fue a Roma, luego a Managua, donde termina como asesor y comentarista de la Onda Internacional de la Voz de Nicaragua, vocera de la Revolución Sandinista. De vuelta en el país con la recuperación de la democracia, Delgado pasó por Radio Argentina, Radio Belgrano, Radio América y Splendid, y es recordado en cada uno de esos lugares por su compromiso con los derechos humanos y con los trabajadores. Esto decía Tiempo Argentino. Continuamos con la nota a Mario Kamiki. Cerramos paréntesis. Mantuvimos a Ariel Delgado y en una primera etapa le damos un toque musical muy importante, introduciendo a la Argentina la música que las radios de Buenos Aires no querían pasar. Volvemos al primer capítulo donde hablábamos de cómo era la división de la música en épocas de la dictadura y el porcentaje de música en inglés y en castellano que te dejaban pasar por lo general, o que era sugerido, mejor dicho. Buenos Aires siempre había estado muy extranjerizado en lo musical y les daba la espalda a las manifestaciones musicales del interior. Nosotros fuimos los primeros en llevar la música cuartetera a la radio y trajimos el folclore romántico, que se había hecho muy famoso en Canal 11 con Argentinísima. En cuanto a la noticia como columna vertebral, eso nunca cambió. Con la AAA y el golpe de 1976, tuvimos amenazas y se instalaron antenas parabólicas en la costanera para impedir nuestra llegada. Hoy estamos rodeados de radios truchas. Hay una en el 530 y otra en el 570, cuando las legales son Colonia en el 550 y Continental en el 590. Pero de la época de Alfonsín, algún espíritu dictatorial descubrió que, habiendo muchas radios, no se escucha bien ninguna. Luego, Ariel Delgado dio la información del secuestro de Jacobo Timerman y sufrimos fuertes amenazas y estuvimos muy condicionados en época de dictadura. Mario Kamiki también producía películas y era íntimo amigo de Leopoldo Torres Nilsson. Produjo Los Gauchos Judíos, que no le gustó a López Rega y según él se tuvo que ir a Estados Unidos con toda la familia, con lo que instaló en Miami Microphone America Inc., que duró 13 años. También es uno de los fundadores de la Cámara Capif. El teniente coronel Justo Jacobo Rojas Alcorta, que murió sin ser juzgado, pertenecía al sector de los duros del ejército argentino, donde estaban Camps, Menéndez, Bussi, Suárez Mason, y era el jefe del RIM 6, una unidad de infantería que bajo su tutela operó como patota. Al Regimiento de Infantería Mecanizado 6 de Mercedes, lugar de donde es oriundo el dictador Jorge Rafael Videla, es la unidad confirmada en juicio que estuvo detrás de un operativo ilegal donde fue reventada una imprenta del PRTERP donde se hacían las publicaciones El Combatiente y Estrella Roja, en la localidad de San Andrés, partido de San Martín. La causa, que fue recién comenzada a investigar en el 2017, se conoce como la causa del centro clandestino móvil y fue estructurada a partir de varios testimonios de excolimbas que la justicia empezó a reconstruir, un caso del que no se tenía ningún tipo de certeza y del que muy poco se sabía. Entre las víctimas se encuentra María Cristina Cornou, la hermana de Víctor Heredia. Quería contarles que en todo este tiempo nunca habíamos tenido noticias de lo que había sucedido con mi hermana desaparecida y con su marido, con Claudio Nicolás Grande. Y hace muy poco tiempo, apenas unos meses atrás, apareció un testigo que da cuenta de quienes supuestamente han sido los culpables de la desaparición de María Cristina, de mi hermana, de Claudio Nicolás Grandi, y de 30 casos más en la zona que le correspondía a el
Regimiento 6 de Infantería General Viamonte de la localidad de Mercedes. María Cristina era docente, delegada de CETERA, militante del PRT, madre de una niña de 2 años y estaba embarazada de 4 meses, por lo cual no se sabe qué destino ha tenido la criatura o si nació. Por sumatoria y visto y considerando la totalidad de agentes y factores que enredan el caso, podríamos decir que los hermanos Kamiki corrieron serio peligro ante la adquisición de empresas que según los milicos podían estar entrelazadas bajo el delito de subversión económica. No tengo prueba, pero tampoco tengo duda, de que el éxito y el fracaso intermitente del sello Microfón, que era líder en ventas y a la vez estaba en números rojos sin poder pagar los sueldos, se debía a que los directivos del sello eran permanentemente hostigados, extorsionados y coimeados por los grupos de tarea con los que tuvieron que pactar en algún momento su liberación, ya que bueno, fueron chupados, ¿no? Fueron secuestrados y detenidos ilegalmente en 1977. Bueno, ahora sí, volviendo a Juan del Gualeyán. Fue elegida también como cantito de cancha. Juan del Gualeyán era el padre de Mondragón. Juan Carlos Mondragón fue denunciado por un expreso político de Gualeguaychú como quien lo detuvo en su casa cuando era comisario de la policía de Entre Ríos. La jueza federal de Concepción del Uruguay lo imputó por allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad y torturas en asociación ilícita en 2009 y fue absuelto en 2012. Cuando se habla de censura nos encontramos con que hay un vacío en el que se ve la cultura reprimida y muy pocas veces se habla de cuáles son las instrumentalizaciones culturales que tapan el vacío de esa censura. Igual esto es algo del pasado, ese macartismo cultural, berreta, hoy no tiene ningún tipo de validez en las sociedades democráticas como la nuestra. Y ya no hay fuerzas políticas que tienden a censurar, apretar y reprimir dispositivos culturales por cuestiones absolutamente autistas a las que ven antojadizamente como marxistas, ¿no? Y mucho menos existen culturas vaciadas de contenido para ocupar ese lugar y lavarnos el cerebro. Muchas gracias. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along. Hola, soy Martín Lleva y si querés más contenido suscríbete de todos los 195, así podemos hacer plata. Igual. Respeten. Suscríbete. Puto. Lo va a chupar.